Como vamos a platicar un poquito distinto a lo que ustedes están acostumbrados, porque vamos a hablar, como en el caso se presenta, de cuando hay un problema hepático durante el embarazo, ¿no? Y para hablar de daño hepático y embarazo, lo primero que tenemos que hacer referencia es a los cambios fisiológicos que se encuentran durante el embarazo. El embarazo es un proceso que necesita de una adaptación específica de la mujer para permitir el desarrollo fetal. La implantación placentaria de inicio con cambios inmunológicos, ¿verdad? Una inmunomodulación, no una inmunosupresión, pero después de esto la producción de hormonas por la placenta en un número elevado genera también cambios importantes. Entonces, siempre nosotros estudiamos como la base del estudio y la diferenciación de lo normal, de lo que ocurre habitualmente en el embarazo con las patologías. Y dentro de lo primero que tenemos son síntomas inespecíficos, ¿no? Entonces, algunos síntomas de la enfermedad hepática están presentes normalmente en el embarazo. Todos sabemos de las náuseas y los vómitos que se presentan sobre todo en el primer trimestre, ¿no? Pero a lo largo del embarazo pueden permanecer. Estas náuseas y vómitos incluso pueden llegar a una de las patologías que pueden alterar también la función hepática, que es la hiperemesis gravídica, ¿verdad? Y también se presenta. Otro cambio debido a las hormonas es el eritema palmar y la telangiectasis. Durante el embarazo hay una gran cantidad de síntesis de progesterona principalmente, pero también de estriol, ¿no? Y cortisol, y esto también puede llevar a presentar algunos datos que son habituales en la enfermedad hepática, como el eritema palmar y las telangiectasias. Y bueno, también hay cambios importantes con modificaciones que son leves, pero de consideración en las pruebas bioquímicas, ¿de acuerdo? Otra situación también que debemos de considerar es que la vesícula disminuye su motilidad debido al efecto de la progesterona. La progesterona es un relajante del músculo liso, ¿no? La que evita que se presente el parto antes de las 37 semanas. Generalmente nosotros consideramos ese como una de las funciones. También hay vasodilatación y uno de los músculos afectados es la vesícula biliar, el músculo liso afectado. Entonces también cambian las proporciones de ácidos biliares y aumentan las concentraciones de colesterol, lo que lleva a una mayor facilidad de presentación de cálculos en la vía biliar. Bueno, dentro del análisis de los cambios de la bioquímica que puede presentarse durante el embarazo, es un incremento de la fosfatasa alcalina, pero esta no es producida por el hígado, es producida por la placenta. Esto es de consideración porque en el caso clínico, por ejemplo, tenemos una elevación de fosfatasa alcalina y podría alterar las relaciones entre la fosfatasa alcalina y las transferasas. Esto también deberíamos de considerarlo. Afortunadamente en este caso estábamos en la semana 18, que es cuando no se presentan tan altos cambios. Vamos a hablar con detalle después de esta diapositiva cómo van esos cambios. Bueno, como mencionaba el doctor, hay una disminución de la concentración sérica de albúmina debido a un aumento del volumen circulante y una hemodilución dada principalmente por sodio, no precisamente por albúmina u otros componentes de la sangre, y esto genera una disminución de la concentración sérica de albúmina. Y dentro de estos cambios inmunológicos también, y además dentro de las hormonas transportadoras, particularmente de los estrógenos y la progesterona, también se incrementa las globulinas, así es que también está alterado durante el embarazo la relación albúmina-globulinas. Las pruebas que más se emplean ustedes, las transferasas, se encuentran disminuidas por hemodilución. No es considerable, no nos alteran en general las pruebas, pero podrían estar un poco menores. Entonces, definitivamente no es normal encontrar ninguna elevación de estas. Y aquí lo vemos, ¿no? Aquí están todas estas y cómo cambian a lo largo del embarazo con sus valores normales, ¿verdad? Hay dos valores que no se modifican importantemente independientes del trimestre en el que se encuentran, que son los de la albúmina, y algo importante para nosotros, los ácidos biliares, dado que una de las patologías propias del embarazo se identifica principalmente por los ácidos biliares. Entonces, este no sufre modificaciones a lo largo. La alaninotransferasa tampoco sufre modificaciones, pero como vemos, sus valores más altos son más bajos que fuera del embarazo. Lo mismo para la aspartato-transferasa. Las bilirrubinas, por el contrario, llegan a caer. La gamma-glutamiltransferasa también llega a disminuir.
y la fosfatasa alcalina es la que sufre el cambio más importante por su producción placentaria. En el primer trimestre del embarazo incluso disminuye, pero vemos que en el tercer trimestre incluso triplica el valor normal fuera del embarazo. Y esto es una consideración importante porque podría hacernos pensar que habría otro tipo de patología o cambiar las relaciones que encontramos. ¿De acuerdo? Aquí están otras que no se habían considerado y que se pueden utilizar también a veces como marcadores. Bueno, la alfa-fetoproteína y un cambio importante que no habíamos considerado, pero la hemoglobina disminuye también por esa hemodilución. El incremento del volumen circulante es del 45%, pero el de los glóbulos rojos solo del 30%. Por eso es que llega a haber eso que conocemos como anemia fisiológica del embarazo y es tan habitual encontrar hemoglobinas abajo de 12 sin alteraciones en ni la concentraciones de hemoglobina ni las de ni el tamaño del eritrocito. Entonces, bueno, a considerar el abordaje diagnóstico, como en el caso de nosotros en el que encontramos ya una alteración hepática, bueno, lo que debemos de considerar es que la evaluación de una mujer con alteraciones hepáticas no debe ser distinta a la no embarazada, ¿de acuerdo? Claro que debemos de considerar epidemiológicamente las primeras causas, que son las complicaciones propias del embarazo, que vamos a mencionar, pero cuando es necesario se deben de hacer todas las pruebas que se requieren independientemente del trimestre del embarazo y de que la mujer en sí esté embarazada. ¿Y qué es lo que tenemos que pensar y tenemos que descartar? Lo primero es que se trata de una hepatopatía producida por el embarazo, o bien una hepatopatía concomitante, que puede ser una preexistente, como en el caso de la paciente que la adquirió durante el embarazo, pero que no es relacionada directamente con el embarazo, ¿no? Que eso le puede ocurrir estando o no estando embarazada. Entonces, dentro de las patologías propias del embarazo tenemos una que realmente no es una hepatopatía, pero que puede llevar a cambios en las transaminasas y es la hiperemesis gravídica. Náuseas, está definida como la presencia de náuseas y vómitos incontrolables que llevan a la mujer a una deshidratación con desequilibrio hidroelectrolítico que requiere hospitalización para la reposición de volumen y de electrolitos, o bien una pérdida mayor al 5% del peso corporal. Y así es como la definimos, la hiperemesis. Ocurre menos, por fortuna no es frecuente, menos del 1% de los embarazos, y esto es importante, ocurre principalmente en el primer trimestre cuando los niveles de gonadotropina son más altos. Está relacionada principalmente a los niveles de gonadotropina. Tal es el caso que en el embarazo molar, cuando tenemos niveles mucho más altos, es más frecuente la hiperemesis. También en el caso de los embarazos múltiples, en donde los niveles de gonadotropina se conjuntan por las diferentes placentas. Y tiene una elevación de las transferases. Pero esto principalmente dado a la deshidratación y a la falta de alimento, ¿no? Entonces, esta es transitoria y revierte y no requiere mayor tratamiento. Cuando se hidrata la paciente, cuando empieza a comer, hay una reversión temprana y rápida de las transferases, sin dejar ninguna lesión. Una que sí es propiamente y es probablemente las más frecuentes de las patologías específicas del embarazo y el hígado es la colestasis intrahepática del embarazo. Es todavía más frecuente que la hiperemesis gravídica. Ocurre en menos del 1% de los embarazos y típicamente se presenta como prurito. Las pacientes empiezan con prurito en las palmas y en las plantas. Esa es la característica, pero también, a diferencia de nuestro caso, ocurre en el tercer trimestre del embarazo. Y la característica particular más importante es la elevación de los ácidos biliares. Tiene datos de colestasis en muchas ocasiones, acolia, coluria, esteatorrea, pero la ictericia es rara, situación que en nuestro caso no ocurrió, hay una ictericia importante. Y un punto a descartar pues es también la litiasis. Recordemos que en el embarazo es un momento propenso para la litiasis y hay que descartarla. Por eso la importancia de la imagen en este diagnóstico. Esta exclusión, hay que descartar todo lo que lo que hemos visto en hepatotoxicidad, lo que vamos a ver más adelante en infecciones, ¿verdad? Y debe de descartarse todo eso. Pero para poder establecer el diagnóstico es importante tener una elevación de los ácidos biliares. Su etiología es compleja, incluye factores genéticos, endocrinos y un componente ambiental, de hecho una interacción madre-feto para que esto se presente.
Y es tan importante esa interacción que hasta el 50% de los casos recurren, 50-60% de los casos de colestasis intrahepática recurren en un siguiente embarazo, ¿no? Para establecer el diagnóstico, el Colegio Real de Ginecología y Obstetricia, el británico, recomienda primero excluir otras causas y, si no encontramos ninguna otra causa, la presencia sola de prurito y ácidos biliares elevados, más de 14, nos establecen el diagnóstico de colestasis intrahepática del embarazo. Es relativamente sencillo después de seguir el algoritmo para descartar otras situaciones hepáticas. Esta es a la que le tememos. Por fortuna es rara, pero puede ser letal, tanto para la madre como para el feto. Y su único tratamiento es la interrupción inmediata del embarazo. Aquí ni siquiera como en la preeclampsia para dar inductores de madurez pulmonar. Es una urgencia médica y obstétrica y, les decía, puede ser fatal para la madre y para el feto. Perdón, también en el caso de la colestasis intrahepática del embarazo, lo que más nos preocupa a los obstetras, y bueno, les invito también a que se preocupen por el feto, dado que la colestasis puede cursar de una forma gradual y no llevar a una hepatopatía grave a la paciente, pero sí produce una alta letalidad fetal. Sobre todo antes del tratamiento, antes de que se tratara y se pudieran disminuir los niveles de ácidos biliares. En la actualidad el tratamiento puede disminuir de manera considerable con ácido urso desoxicólico los niveles de ácidos biliares. Y lo que hemos visto es que el problema es que los ácidos biliares son cardiotóxicos para el feto y su acumulación puede producir la muerte fetal. Entonces, por eso es tan importante el diagnóstico puntual y el inicio del tratamiento para llevar el embarazo al menos hasta el término temprano, a las 37 semanas, para obtener un feto en la mayor posible sano, porque ni siquiera el monitoreo fetal nos podía disminuir las muertes fetales. Bebés que tenían un registro cardiotocográfico y que normal y que a las horas podían fallecer. Bueno, regreso al el hígado graso agudo del embarazo, que sí, además de al bebé, mata a la mujer. Otra situación importante y a considerar de nuestro caso clínico es que también es del tercer trimestre. Su incidencia, decía, por fortuna es mucho menor, 1 en 20,000 embarazos, y aquí, desde el punto de vista histológico, la parte más importante es la esteatosis microvesicular, ¿verdad? Pero la presentación clínica es la falla hepática y encefalopatía aguda y muy rápida además. ¿Cuáles son otras características clínicas? Es que es más frecuente en las primigestas y los embarazos múltiples, y aquí también es una situación con un patrón hereditario. Aparentemente hay una asociación con una deficiencia homocigota fetal de 3-hidroxiacil-coenzima deshidrogenasa de cadena larga, lo que se hace que se acumulen estos ácidos grasos de cadena larga y resulten tóxicos. Inicialmente, pues la madre y el hígado materno es el que puede suplir las funciones que genera que habitualmente hace la placenta. Pero cuando la madre es heterocigota también y tiene una deficiencia parcial de esta enzima, entonces se conjuntan las deficiencias de ambos, además el incremento en la producción de ácidos grasos de cadena larga, y eso es lo que lleva a la deficiencia materna para oxidar estos ácidos grasos y a la placenta también. Y junto con la deficiencia fetal llevan a la acumulación de metabolitos hepatotóxicos y con ellos a esta presentación de hígado graso agudo del embarazo. ¿Cuáles son los síntomas que presentan? Pues como muchas hepatopatías, vómitos, anorexia, dolor abdominal característico, por eso se confunde frecuentemente con preeclampsia o síndrome de HELLP, porque hay dolor en epigastrio o dolor en barra. Además pueden presentar cefalea, ictericia y rara vez elevación de la temperatura, pero ligera, sin llegar a ser una fiebre manifiesta. Hay elevación junto con las demás enzimas del lactato, pueden presentar hipoglucemia, hipertensión, proteinuria y ascitis. Y el problema es perdón, he repetido 2 veces hipertensión, que la proteinuria y la hipertensión se asocian a preeclampsia. Y esto es lo que hace difícil el diagnóstico y tenemos que apurarnos porque de no hacerlo rápido, esta puede llevar a la muerte de la mujer y no puede esperar nada. Bueno, tampoco la preeclampsia con involucro de esto. Se han establecido unos criterios, los criterios de Swansea, para establecer el diagnóstico de este hígado agudo del embarazo. Y se tiene que cumplir con 6 de estos criterios, ¿de acuerdo? Los síntomas y signos, que son el vómito, el dolor abdominal característico, la polidipsia y poliuria,
y la encefalopatía. O bien todas estas alteraciones, cualquier o en conjunto, elevación de bilirrubina mayor a 14 micromoles, hipoglucemia, elevación de los uratos, leucocitosis, las transaminasas, hiperamonemia, el deterioro renal, que también hace difícil la diferenciación con preeclampsia, porque eso también es característico de la preeclampsia, y la coagulopatía, que generalmente no presentan las pacientes con preeclampsia, o al menos no en una etapa temprana. Y otros hallazgos son la citis o el hígado ecogénico, situación que no se encontró en el ultrasonido que se le realizó a esta paciente. Y eso es algo importante. Desde el punto de vista de la biopsia, la esteatosis microvesicular es la condición que se necesita. Y bueno, las características del embarazo, las más frecuentes y que en México es la primera causa de muerte materna por una complicación directa del embarazo. Más o menos el 20% de las muertes maternas ocurren por preeclampsia y complicaciones de la preeclampsia. Entonces esto es lo que nos ocupa a nosotros. Es un síndrome y solo así, porque no la podemos caracterizar como una enfermedad específica, tiene muchas variantes de presentación, desde muy temprana, muy tardía, muy leve, muy grave, como en el caso del síndrome de HELLP o la eclampsia. Y lo que sí la caracteriza siempre es la hipertensión y la proteinuria significativa. Y a excepción del embarazo molar, solo se presenta después de las 20 semanas. En nuestro caso tenía 18. Y no tenemos un ultrasonido, pero supongo que no tenía un embarazo molar y por lo tanto la podemos excluir. Pero recordemos cuáles son las situaciones que nos hacen el diagnóstico de preeclampsia. Primero es que es una hipertensión definida por cifras como fuera del embarazo, absolutas. Ya no se utiliza la diferencia de 15 milímetros entre la primera toma y la elevación de la elevación de la sistólica 15 milímetros o de 30 en la diastólica, son cifras absolutas con dos determinaciones con diferencia de al menos 4 a 6 horas, ¿verdad? Y una proteinuria definida como proteínas en orina de 24 horas. Nada más que el problema es que luego no tenemos tanto tiempo para establecerlas. Así es que hemos hecho otros valores que nos permiten determinar la proteinuria, como un índice de proteínas creatinina urinaria mayor a 0.3, o bien con tira reactiva con una cruz, en 2 ocasiones también con una diferencia de más de 3 horas. Son criterios de severidad, la trombocitopenia, menor a 100.000 plaquetas, porque en el embarazo siempre hay una caída, así es que más de 100.000 serían habituales, una falla renal determinada por una creatinina de más de 1.1, la elevación de transaminasas mayor al doble de lo normal, puede además presentarse edema agudo pulmonar y síntomas visuales o cerebrales. Y si ustedes se fijan, lo único que tendríamos que agregar a esto para que se complete el acrónimo de HELP es los datos de hemólisis. Y en realidad, algunos hablan del HELP como de una entidad aparte, pero esto es parte del mismo mecanismo fisiopatológico de la preeclampsia. Y el HELP solamente es la manifestación más grave de todas estas, donde además de documentar trombocitopenia, elevación de enzimas hepáticas, documentamos también la hemólisis por los diferentes mecanismos que se pueden documentar, nefrotis, elevación tan importante de fosfatasa también, y otras, y deshidrogenasa láctica, ¿verdad? O bien también la hiperbilirrubinemia, aunque no es frecuente. Esto ya la vieron, le quedó más bonita al doctor que a mí, pero es la forma en la que nosotros debemos de llegar al diagnóstico de hepatopatía en la mujer embarazada. Entonces se hacen las pruebas iniciales de función hepática, si estas están alteradas, diferenciamos entre un perfil hepatocelular o un perfil biliar, ¿de acuerdo? Y esto con las relaciones o las alteraciones de las transferasas o bien la relación con bilirrubinas y fosfatasa elevadas. Si el daño es hepatocelular, como ya lo habían comentado, con las diferentes formas de establecerlo, pues lo primero es que hay que descartar una hepatitis viral. Generalmente las mujeres son jóvenes y en edad reproductiva y por lo tanto tienen un factor de riesgo para adquirir las hepatitis virales. También la hepatitis viral por herpes es importante y ya se mencionó mucho sobre la toxicidad a medicamentos, entre otras de las causas, ¿no? Y entonces, pues aquí ya el doctor nos presentó desde el inicio las pruebas que se pueden hacer. Probablemente el herpes, la PCR para herpes. Sin embargo, la paciente ya tenía una serología positiva, es decir, ya tenía previamente, había presentado ya hepatitis en alguna otra ocasión. Y en el caso del perfil biliar, vamos por las bilirrubinas y fosfatasa alcalina, ¿verdad? Y si además se complementa con una imagen, y si esta imagen es biliar, pues no hay evidencia de obstrucción. Si solo la fosfatasa alcalina está elevada, eso es un cambio fisiológico del embarazo y no requiere de mayor estudio.
Está muy grande esta tabla, pero lo único que quiero mostrarles, no con tanto detalle, sino cómo dentro de las alteraciones propias del embarazo, es decir, las que excluyen otras causas, la primera causa es preeclampsia con el 49 y si le agregamos HELP son el 60% de las causas de hepatopatía en el embarazo, debidas al embarazo. La tercera causa es la colestasis intrahepática del embarazo y la última causa es el hígado graso del embarazo. La hiperemesis contribuye con el 8%. Y bueno, ¿qué hay con respecto a la imagen? ¿Se pueden utilizar los estudios de imagen? Claro que sí. El ultrasonido, que es el que más utilizan también ustedes, es seguro para utilizar el embarazo. La resonancia es segura también siempre y cuando no se utilice un medio de contraste y se puede utilizar sin problema en el segundo y tercer trimestre. La tomografía implica un pequeño riesgo de radiación, pero creo que nosotros somos los que más consideramos estos estudios, aún estando embarazada, cuando se requiere. Ok, la endoscopía, que también muchas veces se preguntan, bueno, ¿le puedo hacer una endoscopía durante el embarazo? Claro que sí, y lo único que se trata de considerar es que se retrase al segundo trimestre. Esto por los medicamentos que se utilizan para la sedación, ¿no? Y evitar exponer el feto en el primer trimestre a la sedación, pero en realidad la endoscopía no es un problema. La colangiopancreatografía retrograendoscópica también se puede utilizar. La dosis de radiación debe delimitarse y debe delimitarse el uso de fluoroscopía, pero de que puede hacer, se puede hacer sobre todo cuando está en riesgo la vida de la madre. Por ejemplo, en una colestasis, en un cálculo que puede estar produciendo una pancreatitis o que va a producir una pancreatitis si no se interviene, y en estos casos está más que indicado. Debemos de tomar en cuenta, y a veces somos los obstetras los que menos nos preocupamos por eso, pero debemos de intervenir cuando se necesite, ¿de acuerdo? Y está por encima la mamá del bebé, porque pues si la mamá no está bien, el bebé tampoco lo va a estar. Y bueno, finalmente nada más para cerrar, pues nuestro caso clínico tiene consideraciones importantes. Está en el segundo trimestre temprano y por lo tanto descartamos ya todas las hepatopatías, no en cuanto asociadas al embarazo o producidas por el embarazo. Ya vimos el análisis que se hizo sobre la toxicidad y bueno, pues dentro de estos no había un problema de colestasis y ya se hizo el resto del análisis. Por lo tanto, aquí se quedó en esto, era un perfil hepatocelular, se tuvo que descartar la hepatitis viral y ya nos mostró la doctora cómo puede ser. Y bueno, pues se llegó al diagnóstico. Muchas gracias.